Disfruta de una experiencia electrificada, Kuga híbrido enchufable. Kuga híbrido enchufable, sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este miércoles en el que se están dando los primeros pasos para la reconstrucción de parte de la muralla de la ciudad. Es necesario primero datar bien la fecha de la muralla y las técnicas constructivas. Es por eso que durante las próximas 2 semanas se va a trabajar bajo la ermita de San Sebastián para conocerlo antes de redactar el proyecto a cargo de la Consellería. Próximamente el equipo de gobierno aprobará un plan sobre los servicios sociales en Elche. Es una hoja de ruta donde se van a recoger todos los datos e informes sobre los recursos que hay con el objetivo de mejorar la atención. Y hoy nos desplazaremos hasta el Museo del Prado en Madrid porque allí un equipo de científicos de la UMH ha llevado a cabo un proyecto para saber hacia dónde miramos cuando observamos un cuadro. Se ha probado con el Jardín de las Delicias del Bosco. El Elche cerró ayer el mercado invernal de fichajes con una llegada y una salida. El delantero del Rayo Vallecano, Randy Nedka, llegará cedido hasta final de temporada. Por su parte, el club rompió la cesión de Domingo Esquina, que jugará cedido en la segunda división inglesa. Empezamos el repaso de la actualidad con una breve reseña histórica de la construcción de nuestra ciudad, porque es básica la muralla que rodeaba en la época árabe lo que era la antigua Medina, que después se convirtió en la ciudad. Está en la zona centro entre Santa María y la Plaza de Baix. De hecho, ahí podemos ver algunos de los vestigios, las propias ruinas que hay en el MAE, esa torre que hay al final de la calle de Maestro Albeniz o la Calahorra y, por supuesto, la torre del Consell con esa gran puerta de entrada. Sin embargo, hay una zona donde la muralla está en ruinas y ahora se quiere poner en valor. Es justo en la ladera del río, debajo de la ermita de San Sebastián, donde han comenzado unos trabajos precisamente para datar de cuándo es esta muralla y saber cómo se construyó para poder hacer un informe de cómo conservarlo, ¿verdad, Marga García? Cuéntanos. Así es, Salva, el Ayuntamiento quiere restaurar y poner en valor la muralla almorávide que se encuentra de forma paralela al río. Una actuación con cargo a los presupuestos participativos, pero antes son necesarios unos trabajos arqueológicos previos que han comenzado esta misma semana para conocer las técnicas constructivas, el estado de los elementos patrimoniales y determinar la época a la que corresponde la muralla después de las diferentes actuaciones llevadas a cabo a lo largo de las décadas, la última alrededor de los años 60 o 70. Estos trabajos se prolongarán durante 2 semanas en la zona de cimentación de la muralla y detrás de la ermita de San Sebastián. Con esos resultados ya se podrá iniciar la redacción del proyecto a cargo de Consellería, una forma de conocer un poco más de nuestra historia. Se hará, por tanto, sondeos y un análisis estratigráfico cuyos resultados se recogerán en un estudio de arqueología que sirva de base, como decía, para la elaboración de ese proyecto de consolidación, restauración y puesta en valor de la muralla. Una actuación, por tanto, necesaria, más que necesaria, para conocer más de nuestra historia, para conocer el estado de este fundamental elemento de nuestro patrimonio histórico y para posibilitar, como decía, la redacción del proyecto para su consolidación y puesta en valor. Grosso modo se está hablando de que son las murallas de época almorávide, es decir, estamos hablando de un entorno de segunda mitad del siglo XI, principios del siglo XII más bien. Pero claro, el problema es que no teníamos una contextualización histórica que nos demostrara que realmente son de esa época. Sí. Entonces, en parte, estos sondeos lo que nos ayudarán es a corroborar o desmentir
que sean de esa época, o si existen refacciones posteriores ya en época renacentista, que es lo que nosotros creemos, porque algunos de los aparejos que se pueden ver en los alzados corresponden con la construcción del Palacio de Altamira, y eso sabemos por las fuentes que se construye en 1557. Más asuntos. Próximamente el equipo de gobierno aprobará un plan estratégico sobre los servicios sociales en Elche, es decir, una hoja de ruta donde van a estar todos los datos e informes sobre los recursos que hay. Todo con el objetivo de mejorar la atención. Según el edil de Bienestar Social, esperan aprobar este plan en este mes de febrero. Iciar Martínez, ¿qué es lo que se va a detallar? Eso es, Alba. Bienestar Social presentará próximamente el plan estratégico zonal, que será la hoja de ruta de los servicios sociales de la ciudad. Recogerá todos los datos históricos y estudios de los servicios, los recursos y los perfiles, con el objetivo de mejorar la atención y garantizar la igualdad de oportunidades. Según el edil de Bienestar Social, Mariano Valera, se aprobará primero en Junta de Gobierno en las próximas semanas y esperan aprobarlo ya definitivamente en el pleno de este mes de febrero. Por cierto, que el edil ha dado datos sobre las personas en riesgo de exclusión social en el municipio. En 2022 se repartieron en Elche más de 80.000 menús en los comedores sociales de Carrús, Palmerales y Altafuy, para los que se invirtieron más de 3 millones de euros. Y sobre las personas que viven en la calle, en Elche hay censadas unas 60, y en estos días de tanto frío se ha habilitado un dispositivo de pernocta en Palmerales para una treintena de ellas. Allí, además de ofrecerles un techo en estas gélidas noches, también se les ofrece un desayuno, comida y cena. Nuestra hoja de ruta que marca a los servicios sociales de la ciudad de Elche durante los próximos 4 años. En este plan estratégico se recogen todos los datos históricos de la concejalía, pero además tiene también o contiene estudios que te dicen por dónde tienen que ir nuestros servicios sociales. En clave puramente política, este lunes, en el Pleno Municipal, el Gobierno rechazaba una propuesta del Partido Popular que quería elevar a declaración institucional para defender el trasvase Tajo Segura. Lo cierto es que en ese texto que presentaron los populares, además de defender el trasvase, se quería reprobar al Consejo de Ministros que aprobó ese plan de cuencas donde se recorta el trasvase. Como no salió adelante y desde el Partido Popular no se sienten satisfechos con el resultado, ahora han propuesto no una moción, sino directamente un pleno monográfico para pedir esa reprobación del Consejo de Ministros. El PP ha propuesto celebrar un pleno extraordinario para reprobar al Consejo de Ministros por aprobar el plan hidrológico del Tajo. Los populares quieren conseguir todo el apoyo de la Corporación Municipal para denunciar la decisión del Consejo de Ministros, que supone el recorte del trasvase Tajo Segura. Y ante esto, el Partido Popular plantea un acuerdo de todos los grupos o de quien así pretenda defender a los regantes y el agua a nuestra tierra, reprobar esta decisión tomada por el Consejo de Ministros. La conclusión es clara y es obvia. O se está con Pedro Sánchez o se está con los regantes. O se defiende la política hídrica de Pedro Sánchez, de Chimo Puig y de Carlos González, o se defiende el trasvase Tajo Segura. Ambas cosas son incompatibles. No es posible decir que se apoya a los regantes y aparecer al lado de ellos en una pancarta y después, a la hora de tomar acciones políticas, a la hora de señalar a los responsables, en un acto de cobardía, mirar para otro lado y ponerse de perfil. Este pleno extraordinario lo plantean después de que este lunes presentaran en el Pleno una declaración institucional que incluía la reprobación del Consejo de Ministros y del presidente Pedro Sánchez. El gobierno local, a pesar de defender el trasvase, rechazó la declaración, porque en palabras del alcalde, el PP quiere que las declaraciones institucionales sean una colección de insultos que no resuelven los problemas.
A propósito de El Tajo Segura, ayer en la entrevista que le realizamos a Aurora Rodil, portavoz de Vox, habló de él y se alineó con sus compañeros de oposición con el Partido Popular. No fue el único tema de actualidad del que habló. Por supuesto, salió en esa entrevista los carriles bici, para ser concretos, el nuevo que se ha planteado en el parque empresarial. Asegura Rodil que no va a solucionar un gran problema, pero sí va a ser un gasto. ¿Cómo llegamos al parque empresarial? ¿También en bicicleta? ¿Alguien puede ir 5 kilómetros con estos fríos en invierno y los calores que sufrimos en verano al parque empresarial en bicicleta? Vienen de Alicante, vienen de Elche. ¿Para qué queremos esos carriles bici en el parque empresarial? ¿Quién los pidió? Nadie. Nadie. Es un gasto de dinero que para tal año tenemos que tener tantos kilómetros de carriles bici para cumplir con la 2030. Bueno, hay que hacerlos. Eso es una cosa absolutamente ridícula. Pueden volver a ver esa entrevista en nuestra página web teleelch.es. Por supuesto que en esa entrevista Aurora Rodil recordó a su compañero fallecido la semana pasada, Juan Antonio Alberdi, puso en valor el trabajo que ha realizado en la oposición durante estos últimos años y aseguró que internamente ya se está trabajando para que en el pleno de febrero pueda tomar posesión de su acta de concejal, el siguiente en la lista, el número 4 de Vox. Y sobre los asuntos de la última semana, como es el mercado central, sorprendentemente, Aurora Rodil, de Vox, está de acuerdo con Podemos y con los partidos que están a la izquierda de Compromís, asegurando que la solución no es que el mercado provisional se consolide y se quede en la avenida de la Comunidad Valenciana. Y al igual que los partidos de izquierdas, opina que habría que recuperar el uso tradicional del viejo edificio del mercado central. ¿Y cuál era el proyecto anterior? Si no era un lugar mercado central con mercado gastronómico, ahora sí. Ahora sí. Es lamentable que las decisiones que se tomen es, si tú eliges un proyecto político es malo, pero si yo lo elijo es bueno. Y a veces se ve entre los partidos mayoritarios que se critican las mismas cosas que antes apoyaron y al revés, simplemente por el color político. Y eso es absolutamente nocivo para el ejercicio de la política. Chimeneas Candela, especialistas en chimeneas y estufas de pellet, diseño personalizado y asesoramiento profesional. Te ofrecemos las marcas con más prestigio y eficientes del mercado. Ven a verlas funcionando en nuestra nueva exposición, en el centro de Elche, en calle Capitán Lagier 6. Chimeneas Candela, especialistas en calor de hogar. Seguimos en Telenit y lo hacemos sumergidos en el Jardín de las Delicias del Bosco, una obra que está expuesta en el Museo del Prado en Madrid, porque hasta allí se ha desplazado un equipo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández para probar una técnica con la que quieren exactamente datar hacia dónde miramos cuando observamos una obra de arte. Han elegido esta por la complejidad y durante las últimas semanas se han ido haciendo varios estudios con unas gafas especiales para saber a dónde fijamos la mirada cuando estamos observando esta obra. La Universidad Miguel Hernández y el Museo Nacional del Prado han puesto en marcha un estudio pionero para analizar dónde centran la atención las personas mientras contemplan un cuadro. El estudio lo han llevado a cabo con el ejemplar El Jardín de las Delicias, del Bosco. El grupo de investigación de neuroingeniería biomédica de la UMH, dirigido por el catedrático de Biología Celular Eduardo Fernández Jover, ha recogido datos con más de 50 personas. En nuestro grupo de investigación estamos particularmente interesados en el desarrollo de dispositivos y sistemas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen problemas visuales. Para eso necesitamos saber cómo procesa la atención una persona cuando está mirando cualquier cosa, qué es lo más importante, porque queremos generar eso de manera artificial. Este estudio dará a conocer qué partes del cuadro llaman más la atención ocular del visitante y determinará la influencia que tiene la edad, sexo o procedencia. Entonces lo que esperamos es que con esta experiencia aprendamos a conocer mejor
cómo procesa el cerebro, en este caso, la información visual. Es una información visual muy particular, pero es un contexto real. A nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es aprender cómo se comporta el cerebro, no ante una imagen del ordenador, sino ante una imagen real, y en este caso creemos que el experimento que estamos haciendo ahora aquí en el Museo del Prado pues puede dar origen o nos puede dar lugar a contestar a muchas preguntas, aunque también estamos convencidos que nos va a generar muchísimas más preguntas también, y todas ellas seguro muy interesantes. Los resultados preliminares de este estudio se conocerán en 2 meses y ayudarán a comprender mejor los procesos de atención visual. El Patronato del Misteri ha puesto en marcha un año más la campaña de captación de voces para la Escolanía y el Coro Juvenil, una iniciativa para conseguir nuevas voces para la festa y garantizar el relevo generacional. El requisito principal es tener una voz que reúna las características necesarias para las representaciones y conciertos y el compromiso de asistir a los ensayos ordinarios durante todo el año. La convocatoria está abierta desde hoy hasta el próximo 28 de febrero y está dirigida a niños de entre tercero a sexto de primaria y también a las niñas de primero a tercero de la ESO. El mestre de capella, junto a su equipo de profesores de canto, atenderá a todos los candidatos en la Casa de la Festa los martes y jueves a partir de las 5:30. Y a propósito de los más pequeños de la casa, hoy aquí en Tele-Elche hemos terminado una nueva etapa de Telekids, ese menudo informativo con la visita de los escolares de quinto de primaria del colegio Luis Cernuda, que han estado en este mismo plató grabando su menudo informativo. Teresa Fernández, tú les has acompañado, ¿qué es lo que han hecho hoy? Así es, continuamos grabando ese proyecto Telekids Menudo Informativo, el programa donde vamos yendo por distintos colegios de Elche para enseñarles a los más pequeños cómo elaborar un informativo y menudo informativo. Esta vez los alumnos de quinto A del Colegio Público Luis Cernuda vendrán aquí hasta las instalaciones de Tele-Elche para practicar todo lo aprendido durante estas semanas. Realizarán un speech de reportero, también deportes y, como no, terminarán presentando aquí el informativo Telekids. El informativo Telekids se podrá ver este jueves a las 8:30 en el programa Día a Día. Y mientras les contamos que a Elche en las próximas semanas van a venir las Azúcar Moreno, concretamente a la Llotja. Por ahí también pasará Emilio Gutiérrez Cava, Nacho Casado o Javier Baeza. Se ha presentado la nueva programación de este espacio hasta mayo, que también acoge ciclos de teatro infantil, magia, danza y festivales de música. Emilio Gutiérrez Cava, Azúcar Moreno, La Dependen, Las XL, Javier Baeza o Nacho Casado protagonizan la programación de los próximos meses en la Sala La Llotja. La nueva temporada comienza este mes y finalizará en mayo, con un total de 27 espectáculos, y se ofrecerán hasta 52 funciones de teatro, danza, magia y música. Subirán al escenario artistas como el Canco Rodríguez, conocido como el Baraja, de Aida, o Emilio Gutiérrez, acompañado del barítono Luis Santana, quien interpretará un recital en homenaje a Miguel Hernández. El mago Joan Vidal, José Mari o Adrián Carratalá también llevarán su magia a la Llotja próximamente. Y cantantes como Azúcar Moreno, Javier Baeza o el tributo a De Hombres G pondrán ritmo a la programación. El teatro infantil contará con espectáculos en valenciano, en inglés y en castellano por la compañía ilicitana Talleralia. En clave de sucesos les contamos que esta madrugada, pasadas las 5, se produjo un incendio cerca de la estación de tren de Torrellano y del recinto ferial de IFA, en una zona compartida con el Ayuntamiento de Alicante. El fuego se originó en una quema controlada a apenas 10 metros de las vías del tren, lo que obligó a parar el tráfico ferroviario durante más de una hora esta madrugada y afectó a la circulación del tren de mercancías con etanol, que tuvo que interrumpir su camino hasta pasadas las 7:30, que se pudo restablecer el tráfico. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Y la policía local ha detenido a un hombre de 52 años por hurtar un ciclomotor y darse a la fuga. Una patrulla que se encontraba regulando el tráfico en la plaza de Almoradí vio 2 personas que eran viejos conocidos de la policía tratando de esquivar los agentes cuando les dieron el alto subidos al vehículo. Los sospechosos emprendieron una huida por calles peatonales hasta que fueron interceptados. Los agentes descubrieron que la moto no era de ninguno de los 2 hombres y que el conductor había aprovechado la relación con el hijo del dueño para coger las llaves de su casa. Además, en el test de drogas dio positivo y fue denunciado, además, por tener un arma blanca.
AN Dental patrocina el deporte. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Hola, buenas noches. Se cerró el mercado de fichajes invernal. Sobre la bocina, media hora después de las 12 de la madrugada, el Elche inscribía a Randy Enteca. Al menos a esa hora validaba la Liga de Fútbol Profesional su ficha. Delantero de 25 años, cedido por parte del Rayo Vallecano. Además, se producía una hora antes, al filo de las 11, la rescisión de contrato de Domingo Esquina, que se marcha al Rotterdam de la Championship inglesa, la segunda división inglesa. Esos fueron los únicos movimientos, con lo que Machín se queda sin el central que lleva demandando desde hace 2 meses, sin un centrocampista. La verdad es que hubo muchos movimientos a última hora, como siempre. Christian Bragarnik lo deja todo para última hora y así salen las cosas. Se acabó el mercado de invierno y en las oficinas del Martínez Valero asumen que el Elche jugará la próxima temporada en segunda división. Escasos movimientos en el último día, que suele ser el día grande de Christian Bragarnik. Una salida, la de Domingo Esquina, y un fichaje sobre la bocina, la de Randy Enteca, delantero del Rayo Vallecano. 4 caras nuevas finalmente en el Martínez Valero han aterrizado. Lautaro Blanco, que estaba fichado desde verano, Lisandro Magallán, que llega sin ritmo de competición, José Ángel Carmona, y el último en llegar ha sido Randy Enteca. El dueño total no ha echado el resto, sobre todo en los tiempos, para tratar de darle los mimbres que ha reclamado Pablo Machín desde el primer día, que pedía un central, un centrocampista y sobre todo que estuvieran desde los primeros días del mes de noviembre. Randy Enteca se ha convertido en el nuevo jugador del Elche a ultimísima hora del mercado invernal. El delantero del Rayo Vallecano llega al equipo ilicitano en calidad de cedido hasta final de temporada, tras disputar 12 encuentros en la primera parte del curso, 10 en primera y 2 en Copa. El atacante buscaba más minutos y el club franjiverde era desde hace días una opción más que posible. Finalmente, la operación se ha cerrado sobre la bocina y ya está inscrito en la Liga. A sus 25 años recién cumplidos, el galo de origen congoleño aterrizó en España en 2017 para jugar en el Betis San Isidro de la preferente madrileña. Poco después despertó el interés del Fuenlabrada, que le fichó para su filial. Un año más tarde, en 2018, debutó con el primer equipo y renovó para las próximas 3 campañas. En el curso 18-19 jugó 35 partidos y anotó 8 goles, ayudando al equipo azulón a lograr el ascenso a la segunda división. En las filas del Fuenlabrada estuvo 2 temporadas en Segunda B y otras 2 en Segunda, en las que disputó un total de 141 partidos entre todas las competiciones. Aportó 24 goles. En julio de 2021 fue traspasado al Rayo Vallecano, con el que firmó para los próximos 5 años. Mientras que la cesión de Randy Enteca se validó al filo, la salida de Domingo Esquina una hora antes de cerrar el mercado. El conjunto franjiverde y el Watford acordaron romper la cesión del mediocentro, que apenas ha contado con minutos esta temporada en primera y que cuando lo ha hecho no ha ofrecido el rendimiento que se esperaba. El portugués regresa a la Championship, la segunda división inglesa, donde jugará de nuevo a préstamo en las filas del Rotherham United. Quina recaló en el Martínez Valero durante el pasado mercado estival y si bien es cierto que no llegaba con la vitola de ser titular, sí que se esperaba de que aportara músculo y trabajo al centro del campo. Nada más lejos de la realidad. Su paso por el Elche ha sido intrascendente y desde el primer momento ha estado en la rampa de salida. Se marcha del equipo ilicitano tras disputar 10 partidos de Liga, en los que solo 2 veces fue titular. Su último encuentro fue ante el Atlético en el Metropolitano, donde fue expulsado al ver 2 cartulinas amarillas en apenas 4 minutos. Además participó en la debacle copera ante el Ceuta. Pudo haber incluso más salidas, como la de Tete Morente, que estuvo cerca de salir cedido al Málaga en un cambio de cromos en el que Pablo Machín podría haber contado con el centrocampista Ndiaye, pero al final todo se truncó porque no hubo tiempo para mandar toda la documentación. En definitiva, que el balance deja en el mercado invernal del Elche las citadas salidas de Roger Martí, Domingo Esquina, Fede Fernández y Javier Pastore, y las llegadas de Lautaro, Magallán, Carmona y Enteca.
Pues se cierra el mercado invernal con 4 salidas, la de Pastore, Fede Fernández, Domingo Esquina y Roger Martí, este último cedido al Cádiz, y las llegadas de Lautaro Blanco, que ya estaba firmado en el mercado veraniego, además de Lisandro Magallán, Carmona y el último en llegar, Randy Enteca, cedido por parte del Rayo Vallecano. Vamos a hablar ahora de balonmano. El Athletic Go, el equipo senior masculino, consiguió ganar en su último partido. Ha comenzado bien 2023 luchando por esa permanencia en la Primera Nacional. El Athletic Go Club Balonmano Elche Senior masculino camina con paso firme hacia la permanencia en Primera Nacional. El equipo que dirige Sergio Belda venció el pasado fin de semana en el Esperanza Lag al Maristas Algemesí y se ha colocado en la mitad de la tabla del Grupo E. Sí, era un equipo muy difícil que allí ya le pusimos nosotros las cosas muy difíciles en Valencia, pero venía de ganar al segundo clasificado, que es el Mallorca, un equipo que ya hemos estado repitiendo que es un equipo que va a estar luchando por la fase de ascenso junto con Agustinos. Es por eso que venía como tercer clasificado, nosotros ahí mitad de tabla un poquito más bajo, pero con el trabajo bien hecho y con buenas sensaciones, y al final en casa logramos esa victoria muy ajustada, donde estuvimos dominando prácticamente en todo el marcador, menos en un momento de partido sí que nos fueron de 2, pero sí que logramos reponernos y de nuevo destacar esta victoria gracias a ya no solo al esfuerzo de los chavales y a la entrega, sino también a la gran afición que tuvimos, que llenamos como nunca habíamos visto lo que es el Esperanza Lag. El Athletic Go Elche masculino ha empezado a buen nivel el 2023, con las victorias ante Petrer y Algemesí. La única derrota de lo que va de año llegó en la pista del líder, el Agustinos Alicante. Sí, el balance de este 2023, a pesar de ser muy corto, está siendo muy positivo. Ya te digo, el trabajo está siendo excepcional, los chavales están cumpliendo, están rindiendo, están muy centrados en sus objetivos. Teníamos que sacar de estos 3 últimos partidos, teníamos que sacar mínimo los 2 primeros puntos de Petrer, ya que era contra un rival directo, pero es verdad que estos 2 puntos que nos han venido ahora como un punto de motivación extra para afrontar el partido que nos viene. Tras una primera vuelta muy buena, la plantilla franjiverde se ha marcado como reto mejorar sus guarismos en la segunda parte del campeonato. Sí, nosotros teníamos que ser realistas con la plantilla que se nos había quedado, una plantilla muy joven que ya íbamos diciendo a principio de temporada que era muy difícil lo que íbamos a afrontar, ya que muchos chavales venían de categoría juvenil o bien de poca experiencia en Primera Nacional, pero es cierto que están compitiendo como titanes y la verdad que están respondiendo muy bien. La temporada está yendo mejor de lo que esperábamos, sinceramente, pero aún así nos queda todavía la segunda vuelta, que va a ser muy difícil con partidos como que tenemos que visitar canchas muy complicadas. Desde el Club Balonmano Elche destacan la afluencia de público que acude al Esperanza Lag para animar al equipo. Los jugadores sienten el apoyo de la grada y eso supone un plus de competitividad porque el pabellón ilicitano se convierte en una caldera. Sí, sin duda. Yo sigo diciendo que estos 2 últimos partidos en casa, si no llega a ser por la afición, no sé cómo hubieran sido los resultados. Es cierto que la experiencia nos está dando ese plus para afrontar esos últimos minutos. Estamos compitiendo los partidos y además ganando partidos con resultados muy ajustados que al principio se nos solían escapar. Pero es verdad que si no llega a ser, sobre todo estos 2 últimos partidos, la afición, este movimiento de gente, esta gente que viene ilusionada a apoyarnos en los momentos finales, ese escándalo que hace que la presión al rival sea mayor, sin duda seguramente no los hubiéramos conseguido. El sábado el Athletic Go Elche se desplaza hasta Murcia para jugar ante el Balonmano Águilas, un rival directo en la lucha por la permanencia. Esperamos un partido muy duro, es un rival que desde el último enfrentamiento que tuvimos con ellos, que sí que conseguimos la victoria aquí, se ha reforzado, tienen un lateral colombiano, si no me equivoco, que ficharon recién la derrota contra nosotros, están sacando buenos resultados, están peleando, como tú dices, están muy parejos en la clasificación con nosotros, pero sobre todo jugar allí en Águilas es un pabellón muy difícil, donde la gente aprieta muchísimo, donde se vive bien el balonmano, están trabajando muy bien, y tiene una entrenadora muy cualificada, donde se le conoce y sabe muy bien el estilo nuestro de juego, así que vamos a ser un partido colosal. Bien, pues con este repaso de balonmano ponemos el punto final. Mañana volveremos con toda la información deportiva. Buenas noches. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que continúan en nuestra página web teleelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 de la FM, y aquí en Telenit a la misma hora de siempre.
Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. 1, 2, 3, hit it. Watch me, hey! I got something that makes me want to shout. Up and down, sometimes I feel so... Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche.